Una de las líneas de defensa más importantes contra Rusia en el norte de Europa es el mar Báltico y los territorios escandinavos. Uno de los principales componentes de la estrategia de defensa de la Unión Europea es ahora la entrega segura de ayuda militar a Ucrania. Sin embargo, Rusia sigue representando una amenaza para Europa, no solo en el campo de batalla, sino también en términos de logística. La Unión Europea se ve seriamente amenazada por el sabotaje en el mar Báltico, los ataques a los cables de fibra óptica y la movilidad de la armada rusa en la zona. Con el fin de crear un vínculo más seguro con Europa, las naciones nórdicas de Finlandia, Suecia y Noruega están llevando a cabo un gran proyecto logístico en esta zona. Mediante la construcción de puentes, ferrocarriles y carreteras a través del mar Báltico, la administración de Helsinki espera establecer una ruta directa a Europa. Sin embargo, ¿es este proyecto realmente factible? ¿De qué manera puede la estrategia de Finlandia disminuir la influencia de Rusia sobre los países bálticos? ¿Y pueden los suministros militares a Ucrania entregarse de manera más rápida y segura gracias a estas rutas alternativas? Ahora examinaremos más de cerca si esto es factible y en qué dirección podrían ir las conexiones entre Europa y Noruega. También se examinarán a fondo las ramificaciones de estas rutas logísticas compartidas para Rusia. Para estar al día de nuestro material, recuerde suscribirse a nuestro canal, habilitar las notificaciones y dar me gusta a nuestras publicaciones. Ahora empecemos. Actualmente, las mejores zonas de bloqueo de Rusia son los territorios escandinavos y los países bálticos. El poder escandinavo es crucial, sobre todo a la luz de los intentos de la Unión Europea de detener a Rusia sin la ayuda estadounidense. Los principales proveedores de los países bálticos, y por consiguiente de Europa, son Finlandia, Suecia y Noruega. Un componente crucial para Europa es el suministro rápido y seguro de asistencia militar a Ucrania desde la región nórdica. Esto se debe a que la Unión Europea está más preocupada por riesgos como los gastos logísticos y el sabotaje ruso en las rutas de conexión que las naciones bálticas y escandinavas. Por ejemplo, Noruega acaba de declarar que utilizará un enorme fondo de riqueza de 1,7 billones de dólares para Ucrania y que prestará asistencia militar a través de este presupuesto. En el mayor paquete de ayuda militar hasta la fecha, el gobierno sueco ha anunciado que dará a Ucrania 13.500 millones de coronas, o unos 1.230 millones de dólares estadounidenses, en efectivo y equipamiento. Además de enviar 1.500 misiles antitanque Tuau y 284 cañones antitanque, el gobierno de Estocolmo anunció que ampliaría a 32 el número de barcos de combate Stridsbot 90, suministrados desde el arsenal de las Fuerzas Armadas suecas. Finlandia anunció más de 200 millones de dólares en ayuda militar. Finlandia envió a Ucrania su 27ª ronda de asistencia militar. Entonces, ¿cómo pueden llegar a Ucrania todo este armamento? Municiones, misiles, vehículos blindados del ejército, carros de combate principales y ayuda militar. ¿Existen formas prácticas, asequibles y fiables para que Ucrania reciba esta ayuda militar de los países escandinavos? Además, ¿qué tan remotas están estas rutas alternativas del sabotaje potencial ruso? Como saben, la Armada rusa y la Flota Fantasma tienen la capacidad de observar de cerca e interferir con las operaciones logísticas de las naciones nórdicas mientras viajan a través de los países bálticos para llegar a Europa. Rusia puede incluso acceder y dañar los cables submarinos de fibra óptica en los países bálticos, lo cual es extremadamente terrible para la Unión Europea. Por lo general, Rusia también podría afectar a la logística de Escandinavia a la UE. En estos días, las potencias nórdicas han comenzado a abordar este tema crucial y han logrado un progreso significativo hacia una ruta de conectividad compartida con Europa. Finlandia ha liderado el camino en este sentido. Al introducir planes sorprendentes para vincular a los países nórdicos con Europa, el gobierno de Helsinki ha acaparado los titulares. Estas iniciativas pueden tener una mayor influencia en el presidente ruso Vladimir Putin que las armas nucleares. Esto se debe a que los proyectos finlandeses buscan fortalecer significativamente las relaciones económicas entre los dos países, además de conectar Escandinavia con Europa para proporcionar asistencia militar a Ucrania.
Finlandia está buscando formas de conectarse con Europa por ferrocarril y carretera, así como mediante la construcción de un puente sobre el mar Báltico. Al construir una nueva línea a través del mar Báltico hacia sus vecinos, Suecia y Estonia, este proyecto podría consolidar aún más los lazos de Finlandia con Europa. Una ruta Helsinki-Tallinn serviría muy probablemente como enlace con Estonia. La Confederación de la Industria Finlandesa está debatiendo la ruta sueca. A la luz de las crecientes tensiones geopolíticas y de las intenciones de la UE de unir el continente, un nuevo documento publicado por la Confederación de la Industria Finlandesa sugiere la construcción de un puente o túnel entre Suecia y Finlandia. Finlandia debe proteger el transporte marítimo en el mar Báltico y al mismo tiempo establecer nuevas rutas logísticas y conexiones seguras con Europa, según Tiina Harpasalo, asesora principal de políticas de transporte e infraestructura. Harpasalo afirma que se necesitarán rutas alternativas si el mar Báltico sufre alguna tensión. Para mejorar la conectividad de Finlandia con el resto de Europa a través del mar Báltico, el grupo de presión quiere que el gobierno inicie un estudio que se centre en 3 opciones de enlace fijo. Entre las 3 rutas sugeridas se encuentran un túnel submarino entre Helsinki y Tallinn y un túnel o puente que conecte Helsinki y Estocolmo a través de Turku y las Islas Åland. Una posible conexión entre Helsinki y Estocolmo también podría conectar con Copenhague a través del puente de Øresund. Con un récord de 7,5 millones de pasajeros en la estación de peaje en 2024, lo que antes se consideraba un plan poco realista, ahora se ve como un éxito. El puente, que conecta Copenhague y Malmö, es un conducto esencial que conecta Suecia con el resto de Europa. Tras más de un siglo de conversaciones, el puente se inauguró en el año 2000 con gran fanfarria. Desde entonces, ha revolucionado el comercio y los viajes entre Suecia y Dinamarca, estableciendo un estándar para las próximas grandes iniciativas de infraestructura nórdica. El puente generó 215 millones de euros en 2024, con una media de más de 20.000 cruces de coches al día. La situación ha cambiado significativamente desde una perspectiva geopolítica, lo que ha dado a la discusión una nueva perspectiva. Por lo tanto, el lado finlandés está presionando más. La dinámica de todas estas rutas podría recrearse ahora con el plan de Finlandia de conectar con Europa a través de Suecia y Estonia. La ruta entre Copenhague, la capital de Dinamarca, y Malmö podría cobrar más importancia debido a las conexiones entre Finlandia y Suecia y Estonia. La espiral de la nación báltica con Europa podría fortalecerse con todas estas rutas de enlace, lo que también haría más sólidas sus redes logísticas frente a Rusia. Los expertos advierten de que un proyecto de infraestructura que involucre a varias naciones será difícil y requerirá un largo proceso de investigación. Un proyecto que abarque Åland, desde Suecia hasta Finlandia, sería probablemente mucho más difícil que el puente de Øresund, que en realidad es muy sencillo. La conexión sugerida, según los investigadores, es factible y alteraría fundamentalmente la economía del transporte en las naciones nórdicas, en particular entre Suecia y Finlandia. Volviendo a los objetivos políticos más generales de una mayor colaboración entre las naciones, sin duda sería apreciado. Este enorme proyecto podría poner en peligro las intenciones de Rusia de llegar a los países bálticos y alterar fundamentalmente la geografía económica del sur de Finlandia y Suecia. También es cierto que podría disponerse de un mayor transporte ferroviario y por carretera al continente europeo, a través de Dinamarca y Alemania, por lo que es necesario analizar la capacidad de transporte de Suecia. El gobierno finlandés podría hacer un llamamiento urgente a la acción para modelar las iniciativas de infraestructura y desarrollo para el resto de Europa. El gobierno de Helsinki debería tomar medidas para limitar aún más los peligros, sobre todo teniendo en cuenta que la amenaza rusa está tan cerca de Europa y, por tanto, de los países nórdicos. Cuando el túnel del estrecho de Fehmarn, una conexión ferroviaria y por carretera de 18 kilómetros entre Dinamarca y Alemania, esté terminado en 2029, reducirá los tiempos de viaje en 2 horas en tren y en más de 1 hora por carretera. Finlandia ya puede comenzar a construir las rutas Helsinki-Tallinn y Helsinki-Estocolmo con esta propuesta en mente.
Otros proyectos cuya finalización está prevista para 2030 son la línea de Norrbotten y Rail Báltica, que construirán una vía férrea electrificada de doble vía entre las ciudades suecas de Umeå y Luleå, y ofrecerán tráfico ferroviario de alta velocidad a Varsovia a través de los países bálticos. El gobierno finlandés ha destinado 200.000 euros a estudios de viabilidad para una conexión entre Umeå y Vaasa en 2024 en la región de Kvarken, a lo largo del Golfo de Botnia, según la emisora pública finlandesa Yle. Este año se prevé que la Agencia Finlandesa de Infraestructuras de Transporte publique un informe sobre la viabilidad de esta conexión. Naturalmente, esta relación fija puede tener algunos efectos económicos en ambas zonas, pero por ejemplo, por ahora, el impacto económico nacional en Finlandia parece ser bastante mínimo. Esto se debe al alto nivel de eficiencia del actual sistema de transporte marítimo. Según los expertos, Finlandia depende en gran medida de las exportaciones y, como casi todas sus exportaciones pasan por el mar Báltico, tiene un grave déficit de infraestructura de transporte. Teniendo en cuenta todos estos hechos y cifras, la implementación por parte de Finlandia de tales iniciativas de rutas logísticas sería extremadamente importante para los países bálticos y la geografía nórdica más robusta, así como para Europa en general. Además, como ya hemos comentado, los proyectos futuros de Finlandia desafiarán claramente la hegemonía de Rusia en las regiones báltica y escandinava. Es probable que Rusia mantenga su despliegue militar en el Ártico y el mar Báltico a largo plazo. Los planificadores y pensadores militares rusos consideran cada vez más estos dos escenarios como áreas adyacentes desde que Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN. A medida que los Estados miembros de la OTAN se enfrentan a las actividades agresivas de Rusia en el mar Báltico y el Ártico, deben estar preparados para una serie de respuestas militares en constante expansión. El objetivo específico de estas reacciones es obligar a los miembros de la OTAN a modificar su política hacia Rusia, disuadiéndolos y desestabilizándolos. Al acercar a Suecia, Estonia y Dinamarca a la vanguardia, el vínculo logístico compartido de Finlandia ayudaría a nivelar el campo de juego para Rusia en los países bálticos. En realidad, la OTAN ha reconocido desde hace tiempo que el poder nórdico beneficiaría a la alianza militar mundial de manera única. Estos beneficios han mejorado de manera encomiable la posición de la OTAN frente a Rusia como resultado de la admisión. La geografía organizativa se ha simplificado con la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Rusia ahora tenía que enfrentarse a todos los miembros de la OTAN en la región del Ártico y el mar Báltico. Hay 7 miembros de la OTAN en el Ártico y 8 en el Báltico que rodean a Rusia. Rusia, que está rodeada por países de la OTAN, provocó este desarrollo indeseable en 2022 al lanzar una invasión ilegal de Ucrania y aplicar políticas hostiles contra varios de sus vecinos, en particular Finlandia y Suecia. Algunos de los oponentes más acérrimos de Rusia y algunos de los partidarios más fervientes de Ucrania se encuentran en la región del mar Báltico y en el Círculo Polar Ártico de los países miembros de la OTAN, que consta de 12 estados distintos, entre ellos el Reino de Dinamarca, Suecia y Finlandia. Como resultado de esta circunstancia, las dos regiones han ganado cada vez más protagonismo en el discurso público ruso. En pocas palabras, Rusia intentará influir y revertir una larga lista de decisiones y preferencias políticas tanto dentro como entre los 12 estados miembros de la OTAN. En un movimiento altamente simbólico, el presidente ruso Vladimir Putin restableció el distrito militar de Leningrado en febrero de 2024. Algunas de las operaciones militares soviéticas más polémicas tuvieron lugar en esta zona, como la invasión y ocupación de las independientes Estonia, Letonia y Lituania, así como la guerra de invierno contra Finlandia. La ambición política de sacar provecho de sus numerosas connotaciones conflictivas fue un factor importante en su resurrección. Otro objetivo era señalar un enfoque más concentrado en la orientación estratégica del noroeste, que abarca Suecia, Finlandia y el Ártico. Hay relativamente poca orientación oficial disponible para los expertos, porque solo 2 de las doctrinas clave que sustentan la estrategia de Rusia en la región del mar Báltico y el Ártico se han actualizado desde la invasión a gran escala de Ucrania. Pero en julio de 2022, Putin aprobó una doctrina naval revisada
y en marzo de 2023 firmó una doctrina de política exterior revisada. Según la doctrina naval, Rusia debería mejorar su sistema de bases e impulsar la capacidad de combate de la Flota del Norte, porque Estados Unidos y sus aliados se han opuesto a la adopción por parte de Rusia de una política exterior e interior independiente. Según la teoría de la política exterior, Rusia debería restringir las oportunidades de ejercer sus derechos soberanos y contrarrestar los intentos de los gobiernos hostiles de militarizar el Ártico. La teoría de la política exterior también anima a las naciones no árticas, que tienen una postura positiva hacia Rusia, a unirse a Rusia en el Ártico. Dado que China busca expandir su influencia en el Ártico, esto se percibe como un compromiso. En Rusia, existe un discurso más hostil y alarmista tanto en el sector académico como en el de los comentaristas. El gobierno del Kremlin ha dejado claro al pueblo ruso que los acontecimientos recientes, en concreto, la admisión de Finlandia y Suecia en la OTAN, son intolerables y deben ser abordados, incluso militarmente, por el ejército ruso. A menudo se dice que, tanto las ampliaciones de la OTAN como otras acciones antirrusas, así como las de los 12 países miembros de la OTAN del Mar Báltico y el Ártico, actuando solos o en concierto, han alterado el hasta ahora delicado equilibrio militar. Según los informes, las acciones incluyen una mezcla de operaciones militares combinadas y convencionales, destinadas a erosionar aún más la influencia de Rusia en ambos teatros. Se está influyendo en la opinión pública rusa para que crea que el ejército ruso abordará esta cuestión de inmediato y de forma mucho más agresiva una vez que termine el conflicto en Ucrania. Rusia considera que la afirmación de que los miembros de la OTAN están empleando diversas tácticas contra ella es una justificación para utilizar métodos no tradicionales. Desde el inicio de la guerra, el Kremlin ya ha empleado esta táctica. Los materiales de acceso público carecen de este componente crucial de la perspectiva militar rusa sobre la región del Mar Báltico y el Ártico. Entre bastidores, la administración de Putin supervisa este esfuerzo. El gobierno ruso está pensando en utilizar las denominadas herramientas híbridas, que abarcan los ámbitos físico, cibernético y cognitivo, para lograr diversos objetivos. Debido al impacto acumulativo de estas acciones, los jefes de Estado de los países miembros de la OTAN han declarado que enero de 2025 ya no es un momento para la paz, aunque no se vean en guerra. Aunque existe una gran cantidad de literatura rusa sobre la guerra híbrida, puede resumirse como el establecimiento de un estado de caos controlado. Al intentar infligir un desorden controlado a otros estados del Mar Báltico o del Ártico, los planificadores militares tienen una plétora de opciones, gracias a la extrema fusión de Rusia, de capacidades estatales, controladas y privadas, militares y civiles, cinéticas y no cinéticas. Estos últimos gobiernos se preocupan principalmente por salvaguardar los oleoductos y cables que se encuentran bajo el océano. La OTAN anunció la creación de un Baltic Sentinel, que incluirá buques de superficie y aviones de patrulla marítima, para vigilar y salvaguardar esta infraestructura vital el 14 de enero de 2025. Este proyecto de la OTAN sirvió como elemento disuasorio y de defensa contra Rusia. Dada la abundancia de vectores de asalto híbridos en la región del Mar Báltico y el Ártico, así como el enfoque bien establecido y completo de Rusia en el uso de medios híbridos, es razonable suponer que Rusia seguirá operando de esta manera. Es importante que los miembros de la OTAN comprendan que esto afecta no solo al entorno marítimo, sino también a los dominios terrestre, aéreo, cibernético e incluso de la información. Rusia normalmente mantendrá su acumulación militar tanto en la región del Mar Báltico como en el Ártico, que son áreas de gran importancia militar y simbólica. La OTAN tendría así una ventaja significativa sobre la UE, porque Finlandia está desarrollando planes para construir una ruta submarina y un puente entre Estonia y Suecia. Los planes de Finlandia para unir las regiones nórdicas con Europa pueden ayudar a erradicar progresivamente estas amenazas rusas en el Báltico y el Ártico. El dominio de Rusia en la zona se vería socavado por estas rutas, que permitirían a naciones escandinavas como Suecia y Noruega, así como a Finlandia, ofrecer apoyo militar a Ucrania a través de canales más seguros, de acuerdo con la doctrina de la UE. Le agradezco que nos haya visto.